Veo es aparentemente sencillo, pero no es tan sencillo, pero es un desgaste en el cuello que tenemos bastante grado 4, podemos decirlo. Al caminar, hace unos 9 meses, comencé a sentir que había una estimulación eléctrica hacia el miembro inferior izquierdo, que me paralizaba un poquito, ponía recto y ya podía caminar rectamente otra vez. Decidí tomarme unas placas para ver qué era el problemita, y resulta que el diagnóstico era correcto, era un desgaste del cuello. Mi señora había escuchado sobre el implante de célula madre por televisión del doctor Rivera. Comencé a valorar las posibilidades que había, o me sometía a una cirugía un poco agresiva, con signos de interrogación, que cómo puede quedar esta cirugía, o probaba lo de las células madre, que había leído un poco con respecto al tema de España, que es uno de los pioneros, creo que es uno de los pioneros en células madre. Decidí venirme para acá. Hace exactamente un mes me hicieron el implante de las células madre. La evolución que he tenido ha sido, puedo decir, un 25%. No puedo opinar que es bueno o que es malo, porque es a priori. Sabe que la reproducción de las células madre no se va a dar en un mes, es un lapso de unos 6 meses. Entonces, mi experiencia, voy, por eso digo un 25%, porque a veces siento el impulso eléctrico. ¿Qué voy a hacer? ¿Que estoy bien? No. La de que estoy mal, voy mejorando el 25%. Vamos a opinar verdaderamente cuando hayan avanzado los meses. Con respecto a otras sintomatologías, que era aumento de presión que tenía, aumento de peso, todo eso con una dieta estricta lo reduje completamente. Más bien, si sigo así, quedo sin nada más el pantalón, ¿verdad? Ya no va a seguir más la dieta, como dice. Esa es mi experiencia. Dice el doctor que yo es que choco un poquitillo. No, me gusta todo desde el punto de vista científico, valorando sus pros y sus contras. Por eso no puedo decir y afirmar, es muy bueno, porque no, llevo un 25%, pero tampoco puedo decir que es malo, porque apenas llevo un mes. Entonces todo es de paciencia. Tendré más bases para hablar cuando pasen un par de meses. Eso es mi historia. Muchas gracias, doctor. ¿Qué pregunta quieren hacerle al doctor? Cualquier pregunta, estoy a la orden. Aprovechen que un médico que se pone células madre es alguien que tiene un montón de información científica en la cabeza como para haber tomado una decisión de estas. Es muy importante que ustedes hagan sus preguntas. No, yo tal vez opino igual que el doctor. Yo en la encuesta yo marqué que mi avance había sido 25%, porque tal vez uno no lo perciba así tan rápidamente, porque es un proceso lento, no sabe. Pero hay otras personas que sí lo ven a uno y ellos sí ven que uno va progresando. Entonces sí concuerdo muy bien con la precisión del doctor. Lo que sí quería preguntarle, si a los 6 meses usted volvería a hacerse el tratamiento. No puedo hablar ahorita. Si he tenido una mejoría de un 90%, sería una de las personas que indicaría un tratamiento de este. Si me queda un 25% o menos, digo, no, tuve que cambiar a una cirugía ya poco agresiva. Sería muy a priori hablar así, porque no se puede decir qué va a pasar en estos meses. Sí le digo, ese 25% ya caminaba como en broma, como punto y coma, ¿verdad? Ya porque me jalaba la pierna. Ahora tengo un 25% que camino recto.
Hay veces estoy sentado, me voy a poner de pie y siento la estimulación. Comienzo a caminar y voy perfectamente. No estoy haciendo nada sobre que vaya a afectar la introducción de estas células madre. Entonces no estoy corriendo, no estoy subiendo un montón de gradas, estoy llevando una vida tranquila en ese sentido.